No conocemos la reforma. Se supone que hay una comisión presidida por Pablo Gómez, entiendo, un hombre realmente consistente. Un demócrata. Un ético, consistente, insobornable, una veleta. Pero bueno, y todos son de Morena, no está abierto esa estructura de consulta para que realmente estuviera representada la sociedad, etcétera. Por un lado, ese dato sí es objetivo, que la comisión encargada pues, son de Morena. Dos, que normalmente, siempre puede haber excepciones, pero normalmente las propuestas de reforma electoral siempre son a solicitud de la oposición, de las fuerzas que les parece que el sistema electoral está concentrado en los partidos oficiales y que quieren abrir espacio, como ocurrió claramente en el caso de México. Por eso Jesús le tocó como parte del PRD participar en estas iniciativas de reformas electorales propuestas por la oposición, y aquí no está ocurriendo la tal cosa. Tercer elemento, que yo veo que la presidenta en las comparecencias mañaneras está como calentando, haciendo presente que ahí viene la reforma, que no sé qué, y que se va a consultar y que se va a respetar. Y hoy hubo un pequeño altercado, entre comillas altercado, entre la presidenta del INE, que dijo que piensa que deben de quedarse las OPLES, la presidenta sale hoy en la mañanera a decir, no, hay que pensarlo bien, quién sabe, se duplican funciones. Ella ya pronunciándose, y con esos pronunciamientos de la presidenta uno podría pensar cómo viene el contenido de esa reforma que viene de Palacio Nacional, y uno puede intuir, a reserva de que no, uno puede intuir de declaraciones de la presidenta, que sí quieren eliminar la estructura de representación de los estados y concentrar toda la elección en un órgano, como decía Rubén, desde la Ciudad de México, que controle todo, ¿no? El proceso electoral, también las elecciones estatales, y quitar espacio de autonomía a los estados en su condición de estados federados, y seguir en este proceso de convertirnos por la vía de los hechos, aunque la Constitución diga una cosa, que somos una república federal, en la vía de los hechos hacer una república central. Otro elemento que está claro, aunque no conozcamos la propuesta de ley que vendrá de jurídico de Presidencia de la República, es que quieren quitar a los diputados, dejarlo en 300 y que no haya diputados de representación. Pareciera ser que es otro elemento que está presente. Cuarto elemento, pareciera ser pues que hay unas iniciativas de ley también como para reducir atribuciones al Instituto Nacional Electoral y hacer que algunas de estas pasen hacia la Secretaría de Gobernación para desde ahí tener más opción de, yo diría, manipular los resultados electorales. En todo caso, me parece que las cosas que están sobre la mesa, que la presidenta más o menos ha dado a conocer, y uno puede deducir qué es lo que viene, que implica mayor control desde el Ejecutivo Federal, violentar la autonomía del Instituto Electoral, quitarle atribuciones y garantizar desde el gobierno federal el control de las elecciones. Y en ese sentido, poner un último clavo a la regresión democrática, a la tumba de la regresión democrática con esta reforma, que ya no se la puede uno culpar, es que pobre presidenta, es que ha tenido que aguantar a lo que le dejó López Obrador. No, la reforma judicial la hizo ella y esta reforma electoral lo está haciendo ella. En todo caso, ella es parte de este proyecto de regresión democrática. Con absoluto realismo, el poder que tiene Morena en las cámaras de hacer lo que le dé la gana, pero una vez que está en el horizonte esa realidad, pues ya decía Rubén, y yo pienso también, ¿qué se puede hacer ahora? Pues primero, en términos de la reforma electoral, plantear un bloque, la unidad PRI-PAN-MC,
porque está en la lógica de sus propios intereses, que son los intereses de la democracia, que no son los intereses de Morena. Morena son los intereses de la autocracia, del autoritarismo, etc. Entonces, primero, que los partidos. Segundo, me parece que PRI, PAN, PRD deberían abrir un espacio de encuentros cercanos, de diálogos con el PT y con el Verde, que también pueden ser llevados entre las patas de la reforma que quiere Morena para deshacerse de ellos y no tener que depender de ellos como hoy depende para ciertas cosas, ¿no? Aprobación de presupuestos. Tercer elemento, me parece, pues que ya lo hemos dicho muchas veces acá, y es tomar la plaza pública, hacer muy costoso una vez que se conozca la iniciativa de ley y que seguramente será muy regresiva, como para que les cueste, que entiendan que la sociedad mexicana cada vez más está en desacuerdo con ellos, que no está de acuerdo con su proyecto autoritario, autocrático, incluso diría yo con rasgos dictatoriales, y que en razón de eso pues atemperen la reforma que pueden hacer la que les dé la gana. Cuarto, me parece que los partidos en un acto porque los de Morena les rápidamente descalifican. Me parece que los partidos en la oposición deberían abrir el espacio de discusión con organismos internacionales para decir lo que está pasando en México, y lo que puede pasar con la reforma electoral, otra vez para hacerle que le cueste y que se atempere la iniciativa y que no hagan lo que les dé la gana, sabiendo que no tienen contrapesos ni en la calle ni en la comunidad internacional, y que de esa manera se pudiera como influir en el contenido de la ley para hacerla menos autoritaria de lo que seguramente va a venir. Y quinto, me parece que podríamos hacer también, que es que una vez que pase la ley, sea como sea, si se logró que se atempere en la lógica autoritaria centralista o no se logró, sí empezar desde ahora entre todas y todos los que estamos acá, nosotros acá y las personas en su casa, en la televisión, necesitamos una votación masiva en 27, una votación masiva en 27 en contra del régimen autoritario que representa Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum. Y en ese sentido, pues que hacerles de cara a hacerles muy costoso los intentos de una reforma autoritaria que pretende quedarse ellas con todas las diputaciones y volver a los viejos tiempos previos a 1977, cuando comienza el conjunto de las reformas electorales que fueron perfeccionando el sistema electoral mexicano. Y me parece que desde hoy tenemos todas y todas que ir haciendo roncha con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, de que no podemos dejar de votar en 2027, porque es las únicas posibilidades reales que tenemos como ciudadanía de enfrentar a través de una estructura institucional como es el voto, y hacernos presente y hacerles imposible el que consoliden su proyecto autoritario. Asumir que no somos un país soberano. Hay un tercio del país que está gobernado por otros grupos y que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no es soberano. Gobierna sobre un 70% del territorio, hay otro 30% del territorio que está en manos de grupos del crimen organizado, que ponen gobernantes, que controlan el tráfico, que controlan la producción, que son los que cobran impuestos, etc. Me parece extraordinariamente grave que vivamos en una república que no es soberana. Segundo, pues no lo identificaría solo con el año de la presidenta Sheinbaum, sino en la suma. Tenemos 7 años de no crecimiento de la economía, 7 años de endeudamiento, 7 años de no empleo, o muy escaso empleo, y todo al empleo informal. En términos políticos, sigue la presidenta Sheinbaum 7 años de regresión democrática, de volver a un régimen autoritario, incluso con claros rasgos dictatoriales. El último
clavo al ataúd puede ser la ley electoral en ese proceso de construcción del régimen autocrático o dictatorial. Tercer elemento que me parece gravísimo, el tema de la seguridad. Hoy discutiendo con un experto nos planteaba que en realidad sí ha habido una reelección de homicidios dolosos como del 16% con datos y estadísticas del propio gobierno, pero la presidenta y su secretario de Seguridad, de manera mentirosa y propagandística, han inventado este 36% de reducción que no es real. Solo es real porque son mentirosos y mienten de manera descarada, pero la seguridad pues sigue terrible. El crimen organizado sigue campeando y haciendo lo que le dé la gana y matándose entre ellos, pero también matando a otros. Cuarto elemento, me parece una política social absolutamente frustrada, reducción del presupuesto de salud, crisis de la salud, crisis de la educación, crisis de la infraestructura, un montón de estas cosas. Y terminaría, a mí es algo que me interesa, me importa, un país también con 7 años continuos de reducción de los presupuestos de cultura. Es un país, es un gobierno enemigo de los académicos, de los artistas, de los intelectuales, no quiere que la cultura llegue al pueblo y en razón de eso han reducido a más de la mitad los presupuestos de cultura, los presupuestos de arqueología para el INAH también, es un desastre. Después, y de manera puntual, nos enfrentamos a dos gobiernos, el gobierno del presidente López Obrador y el gobierno también de la presidenta Sheinbaum, de los más corruptos de la historia de México. Hoy día el 80% de la ciudadanía, lo cual necesariamente, si es el 80%, incluye a muchos militantes de Morena, piensan que es un gobierno muy corrupto. Y es un gobierno muy corrupto. Ahí está el huecote de los 600,000 millones de pesos del Huachicol, Segalmex con López Obrador. El discurso, en este discurso hipócrita, porque no pueden ser calificados más que como hipócritas, de doble moral, dicen un discurso y actúan de otra manera, y es un régimen político el de Morena, a nivel de sus presidentes que han ocupado la presidencia de la República, de sus gobernadores, de sus senadores, de sus diputados, un régimen absoluta y brutalmente corrupto. 26 va a ser más de lo mismo en peor. O sea, más violencia, más corrupción, más autoritarismo, menos democracia, más crisis económica, endeudamiento, no generación de empleo porque no hay inversión, más astringencia de los recursos públicos y en razón de eso menos inversión para los programas del gobierno, etcétera. Pero todo eso que me parece que así es y así va a ser, no quiero que sea así, no quiero que sea así. No se enojen con nosotros, es el pedo del gobierno. Pero va a ser así. En ese sentido, lo que sí pienso es que tenemos que preguntarnos como ciudadanas y como ciudadanos de este país que vive en un país con esas condiciones, cuál debe ser nuestra actitud. Y yo pienso que nuestra actitud debe de ser de resiliencia, de no claudicar, de no sentirnos como derrotados, que no sentirnos vencidos, no sentirnos víctimas de estos autoritarios corruptos, violentos, sino que sentirnos como responsables de nuestro propio país, ver todo lo que podemos hacer para que esto no siga así, que tiene que ver con participar en movilizaciones sociales, con aceptar invitaciones para tomar la calle, invitar a los ciudadanos y nuestros vecinos a que tomen conciencia de lo que realmente está pasando, a manifestarnos electoralmente en 27, a no ser ingenuos y entender muy bien que este gobierno está formado pues una sarta de corruptos desde la cúpula hacia abajo, de autoritarios, de mentirosos, de cínicos. Esa es la realidad. Y en ese sentido, no ser ingenuos, ser muy conscientes, pero al mismo tiempo tener mucho ánimo y muchas ganas de tratar de transformar a nuestro país. Ok. Yo me asumo como cristiano. Okay. Estamos festejando la Navidad
Y la Navidad festejamos el nacimiento de Jesús, un ser histórico que luchó porque el mundo fuera más justo, porque el mundo cambiara, y me parece que todas y todos deberíamos de pensar en esa realidad y no convertir solo en una fiesta de comercio y de regalos, sino pensar en realmente qué significó el nacimiento de este personaje hace 2025 años, que traza la ruta, me parece, para que imitándolo nosotros también luchemos por un mundo más justo y más fraterno.